Hola, mi nombre es Rosa María Macarro Carballar y vengo a presentaros un informe que desde Bosco Global hemos realizado en 2020 sobre cómo se han difundido los mensajes de odio e intolerancia vinculados a la pandemia y a la COVID-19. Es un trabajo realizado desde el área de Educación para el Desarrollo en la oficina de Sevilla de Bosco Global, que somos una ONG salesiana que nos centramos en el trabajo para la promoción del derecho a la educación y que trabajamos, como decíamos, desde el área de Educación para el Desarrollo dentro de líneas vinculadas al fomento del bien común, la cultura de paz, y hemos estado desarrollando proyectos de prevención de discursos de odio e intolerancia, especialmente destinados a la capacitación de educadores y educadoras que después desarrollaban actividades con chicos y chicas adolescentes. En este sentido, coordinamos el trabajo de la creación de un juego para la prevención y discursos de odio, por ejemplo. Bueno, en este contexto en el que estábamos trabajando con diferentes entidades educativas, veíamos cómo estaba creciendo de manera exponencial el tipo de mensajes, ¿no?, de odio e intolerancia hacia determinados colectivos. Inicialmente hacia el colectivo de población asiática, pero luego veremos en el análisis que hubo más colectivos que fueron receptores de esos mensajes de odio e intolerancia, incluso de agresiones físicas o daños en propiedades, y por eso en algunos análisis hablamos de repertorios que fomentan el odio y la intolerancia, y no solo de odio, de mensajes de odio y de intolerancia. En este sentido, bueno, pues la población gitana en España fue la segunda población colectivo que recibió más mensajes de odio e intolerancia, también la población migrante, pero no se libró la juventud, y fue especialmente destacado todos los mensajes y repertorios de odio hacia personas que estaban trabajando en el momento de la pandemia, especialmente personal sanitario y personas que trabajaban en supermercados, pero también como hubo colectivos que fueron víctimas de los mensajes de terceros que desde los balcones gritaban e increpaban, y se llegó a pensar que la mejor solución sería marcar a niños y niñas, por ejemplo, con TDAH, para que pudieran salir a la calle. En ese sentido, para el diseño de la investigación y la creación de categorías, utilizamos como base el informe anual de delitos de odio del Ministerio del Interior del Gobierno de España, al que fuimos añadiéndole algunas categorías que fueron necesarias para el análisis. Hicimos una búsqueda sistemática de noticias y de repertorios que fomentaban el odio y la intolerancia, y todo eso fue volcado en una base de datos que nos permitió hacer un análisis cruzado para hacer distintas comparativas en relación, pues, al tipo de víctima o el tipo de acto, como vamos a ver a continuación. Finalmente, el equipo se reunió, estuvimos reflexionando sobre los datos y llegamos a una serie de conclusiones que editamos en un informe que se publicó en el verano del 2020 y que podéis encontrar en nuestra página web. Como decía anteriormente, en el informe anual de delitos de odio hay una serie de causas por las que se creen, ¿no?, que se desarrollan este tipo de actos. Utilizamos todas las categorías, a la cual añadimos una nueva que era por razones vinculadas a la crisis sanitaria y social COVID-19, porque, bueno, pues era por el hecho de ser persona que trabajaba en ese contexto, era por la que recibía ese mensaje de insulto o esa agresión. En relación al tipo de acto, también tuvimos que añadir alguna categoría porque hubo elementos que, como decíamos antes, iban más allá de las palabras, y hubo daño a propiedades y agresiones físicas, pero también negación del derecho de auxilio a personas, por ejemplo, de personal sanitario que enfermaba y que no se permitía a sus familias acceder a su vivienda, lo cual nos parece que también formaba parte de ese ambiente de odio y de intolerancia. En relación al medio por el que se propagaba, utilizamos
las categorías clásicas, pero añadimos una en la que no era un acto que buscara la propagación, sino que habíamos tenido información a través de algún medio de comunicación o de redes sociales, pero en sí mismo sí era un mensaje de odio e intolerancia, por lo tanto nos parecía esencial analizarlo. Bueno, en relación a las víctimas tuvimos que hacer bastantes más modificaciones. Utilizamos las categorías iniciales, a las que tuvimos que añadir una de ciudadanía en general, personas vinculadas a trabajos en emergencia, cuerpos de seguridad del Estado y personas o colectivos con alguna vinculación política. Inicialmente hicimos 6 subcategorías que en el análisis unificamos porque los bulos o la desinformación daba igual que estuvieras en oposición que en gobierno, se estuvieron difundiendo básicamente de la misma forma. Y también hicimos un análisis en que si la víctima del mensaje era hombre o mujer o era por su representación de un colectivo. Y también analizamos la nacionalidad de las víctimas en relación a los diferentes continentes y marcamos la fecha en la que se propagaba. A partir de ahí hicimos un análisis cruzado de la información de 273 repertorios de odio e intolerancia desde el 25 de enero del 2020 al 1 de junio del 2020. Como vemos, en relación a la población diana, casi 3 de cada 10 tenían que ver con cuestiones políticas, ¿no? Personas que estaban en el gobierno, en partidos de la oposición o jefatura del Estado. La ciudadanía en general estaba en el 17,94% de los hechos que nos encontrábamos, y las personas que formaban parte de trabajos esenciales en ese momento eran los cuerpos de seguridad del Estado y las emergencias. Vemos que entre las dos el 21% que encontramos de una y el 9,92% era altísimo. En relación a la tipología de las víctimas, encontramos que mayoritariamente ha sido por el hecho de pertenecer o representar a un colectivo, y ser hombre o mujer fue evolucionando de manera diferenciada a lo largo de las 18 semanas de análisis. Sobre la nacionalidad, principalmente fueron personas españolas, aunque al inicio de la crisis, pero luego se mantuvo, el colectivo de origen asiático siempre ha estado en el foco de todos los mensajes de odio o intolerancia. Según las causas, podemos observar que el racismo y la xenofobia se ha mantenido desde el principio como una de las causas permanentes, ¿no? O de las razones por las que ocurrían este tipo de mensajes, pero vemos que a partir de la semana 8 o 9 se van disparando todo lo que tiene que ver con ideología y con personas vinculadas a la COVID-19, ¿no? Como decíamos anteriormente. Si vemos los datos globales, ideologías son el 36% de todos los hechos analizados, el racismo y xenofobia 1 de cada 4, y luego trabajadores y trabajadoras vinculadas a emergencia el 15,88%, lo cual pues nos parece que da un porcentaje altísimo de colectivos que inicialmente, ¿no?, solo sumando ideología y COVID-19, pues estamos hablando de un porcentaje muy alto que podrían salirse, como vamos a ver a continuación, de las tipologías, diferentes, ¿no?, de personas que padecen este tipo de mensajes de forma habitual. Sobre qué tipo de actos, vemos que la propagación de bulos y mentiras se empezó a disparar a partir de la semana 6 de análisis, y que las agresiones verbales se dieron al inicio y luego han seguido y han sido permanentes, ¿no? Pero esas agresiones verbales ha llegado un momento a partir de la semana 9 en que se han convertido en agresiones físicas, ¿no? La gente va superando, digamos, el nivel de agresividad, y primero es verbal y luego termina siendo física. Y también vemos cómo a partir de la semana 8 vamos encontrando hechos concretos de negación del derecho de auxilio a personas trabajadoras en este contexto tan especial. Viendo el total, pues la propagación de bulos y de mentiras ha sido más de la mitad de los hechos analizados. Las agresiones verbales, 3 de cada 10,
y bueno, entre eso suma un porcentaje tan alto como más del 85% de todos los actos o todos los hechos que hemos analizado, ¿no? Entonces, si lo vemos, lo vamos a ver en las conclusiones, ¿no? El hecho de que seamos capaces de ver dónde está la información falsa nos parece esencial, ¿no? Y cómo las agresiones físicas han llegado al 7,22% de los hechos analizados, lo cual también nos parece escandaloso, ¿no? Incluso de meses posteriores que hemos ido haciendo en pequeñas observaciones de meses posteriores a este informe, este porcentaje ha aumentado. Como vemos, el 56% de los hechos analizados se han propagado en redes sociales, y en el 27,41% de los casos no había una búsqueda de la propagación del hecho de odio e intolerancia, pero sí ha sido un elemento que nos ha parecido importante analizar en este contexto, lo cual pues igual suma más del 80% de todos los hechos analizados. Nos parece también importante destacar cómo casi el 9% de todo lo que hemos analizado, ¿no? Es información que ha salido de medios de comunicación que se dicen serios, ¿no? Como parte de esa desinformación, de esos bulos, de ese ambiente de crispación, forma parte de los medios de comunicación sociales que deberían contrastar la información desde el inicio. Si vemos la evolución a lo largo de las 18 semanas, a partir de la semana sexta se difunde especialmente en redes sociales y tenemos momentos concretos en los que hay picos de especialmente agresiones verbales o físicas en las que no se busca propagación, pero llegan a ser incluso más alto el número de hechos que incluso la información que está moviéndose en las redes. En relación a las conclusiones que hemos extraído en el grupo, nos parece importante destacar cómo el contexto de incertidumbre, de miedo, ha favorecido la propagación exponencial de los mensajes de odio o intolerancia. En ese sentido, como decía antes, es necesario tener herramientas que les permitan a las personas validar información y tener una mirada más crítica y objetiva sobre la información que nos llega. Por otra parte, creemos que no siempre se ha tratado con toda la dignidad y el respeto que merecieran las víctimas o los colectivos a los que representaban. Esto pasa habitualmente en otros ámbitos, por ejemplo, venimos del ámbito de la cooperación internacional y no siempre los derechos que queremos para las personas de nuestro país son los derechos que permitimos a las personas de países empobrecidos, ¿no? En ese sentido, pues ha pasado algo totalmente similar en este estudio, ¿no? Y en esta época. Y nos parece que es vital articular espacios de encuentro y de diálogo que ayuden a las personas a aprender a resolver los conflictos de forma pacífica. En relación concretamente al uso del lenguaje, nos parece que es esencial descartar el uso de términos belicistas. Hemos estado escuchando todo el tiempo la lucha contra el virus, vamos a armarnos contra... Entonces, ese contexto de guerra pone a todas las personas en alerta, ¿no? Nos reprograma a nivel cognitivo, ¿no? Y por otra parte se ha personificado al virus como si fuera eso, como si fuera un igual y como esto era una lucha entre dos personas que era una cuestión de supervivencia, ¿no? Sin embargo, por otro lado, como suele ocurrir habitualmente en toda la propagación de mensajes de odio e intolerancia, en muchos casos se ha caído en la deshumanización de las personas y de los colectivos víctimas. Es algo que ya hemos visto en análisis de discursos de odio e intolerancia en contextos anteriores, ¿no? Pensemos en Ruanda, cómo se le dice a un colectivo, a un grupo de población, que hay otro grupo de población que son cucarachas. A partir de ese momento en el que la población está convencida de eso, el exterminio viene de la mano, ¿no? También pasó con la población judía, a las que se les tachaba de ratas, y en ese sentido las personas, al no verlas como personas, empiezan a percibirlas como un ser inferior. Todo lo que tiene que ver con las agresiones físicas pues se adelanta, ¿no? Y eso llegamos a casos de
intentar, en este caso de la pandemia no, pero en otro la deshumanización llega a matar a la otra persona sin ningún remordimiento, porque no se le considera una persona igual, ¿no? Con mismos derechos y con misma dignidad. Por otra parte, creemos que hay que ser más rigurosos con el uso de la palabra y su significado. Se nos ha estado insistiendo, y aún hoy sigue pasando, en la importancia de la distancia social. Y se ha utilizado la palabra distancia social en medios de comunicación y en espacios políticos. Y lo que era necesario no era una distancia social, era una distancia física. Hay que separar a las personas para reducir el contagio, y eso es reducir la distancia en el espacio físico. La distancia social no es eso, ¿no? La distancia social es romper con los lazos que me unen con otras personas, y en este contexto de la pandemia es más necesario que nunca acortar la distancia social, ¿no? Y encontrarnos en otros espacios que sean más seguros a través de videoconferencias, de llamadas. Pero justo cuando estábamos en el momento del análisis, que era en el momento que estábamos en el confinamiento, más que nunca era importante acortar la distancia social de las personas que teníamos lejos, ¿no? Pero aún así se nos insistía en que era necesario acortarla, ¿no? Bueno, nos parece que es un error y que habría que modificar este uso del lenguaje. Y por último, como nuestro contexto es el de la intervención educativa y la prevención, hemos visto que la mayoría de programas de prevención de los discursos de odio están destinados a la población en general, y creemos que sería necesario hacer acciones concretas indicadas, ¿no?, para personas inicialmente que generan las falsedades, la desinformación, los bulos, los rumores, ¿no? Porque claro, el tratamiento de cómo trabajar con estas personas es diferente. También habría que hacer intervenciones para las personas que difunden la información, porque pueden hacerlo porque están de acuerdo con ella o porque no tienen criterios suficientes para valorar si es una información falsa. Y también nos parece que el abordaje con las personas que no hacen nada, que están en desacuerdo con lo que está pasando, pero que no se sienten capaces de intervenir, en muchos casos porque tienen miedo a cómo van a reaccionar otros ante su intervención, pues bueno, dejan pasar todo lo que ocurra delante de sus caras, pero no intervienen, ¿no? Todo el informe está en nuestra página web, también en su momento lo compartimos en las redes sociales y en algún grupo de trabajo que participamos de organizaciones de desarrollo y con grupos de universidad o grupos de investigación con los que colaboramos. Bueno, muchísimas gracias por el interés que habéis tenido en nuestra comunicación. Si alguna persona tiene alguna pregunta, estaremos encantadas de responderlo aquí en el Congreso. Y de nuevo, bueno, pues agradecer la participación en este Congreso en el que hemos podido difundir nuestros resultados y, bueno, esperamos que haya sido de vuestro interés.